Ya en el Tratado de Blois, el rey francés reconocía el derecho de los navarros al comercio y la navegación en igualdad, mientras que la política del católico fue en todo momento de limitar su expansión y sus relaciones. Frente a la concepción que expresa que en el siglo XVI los navarros no tenían concepto de patria y Estado, la respuesta del mariscal, negándose a jurar a Carlos I cuando fue conminado, dio dos razones: por no haber nacido en España ni ser de la casta real de Castilla, y estaba obligado como caballero a guardar el juramento dado a los reyes. La primera es explícita del sentimiento de patria. La titulación de Esparrot del año 1521 fue la de ser lugarteniente de los reyes de Francia y Navarra. Es clara e implícita en el reconocimiento que parte a obediencias a dos estados diferentes. Además, la diferente administración fue la ruina económica de los Albret, lo que presenta dos haciendas diferentes, la de Navarra y la de Francia. Ningún testimonio similar existe en el ejército español, verdadero invasor foráneo al reino. Amaiur fue defendida solamente por navarros, los atacantes, distinguiendo de los acarreadores, que los acarreadores fueron navarros, obligados por las circunstancias, solo fueron imperiales. También en la toma y defensa de Fuenterrabía se distinguieron los componentes de una y otra fuerza. En la entrega figuraron solo los combatientes navarros. El capítulo otro, hechos que descartan la existencia de acuerdos en la invasión y colonización de Navarra entre Fernando y los piamonteses como entidad o parte diferenciada. La toma de Navarra fue una invasión extranjera preparada y dirigida desde fuera con el fin de colonizar y someterla al imperio soñado por una familia. Adscribirla para sí y gobernarla desde su Consejo de Castilla fue la política de Fernando Trastámara. La invasión de Navarra en 1512 se realizó bajo un solo mando y una sola voluntad. Fernando de Trastámara, rama de la línea Goda, segundo de Aragón, quinto de Castilla, el católico, etc., nunca compartió poderes con terceros y menos con piamonteses, porque su aspiración fue, y así ejerció, el poder absoluto. En el mandamiento emitido el 31 de agosto de 1512 desde Burgos, Fernando de Trastámara plasmó la entrega de rehenes, incluyendo piamonteses entre ellos Juan de Beaumont y sus hijos. O sea, que no había ningún trato entre piamonteses y el Fernando el Católico. Para sopesar la fidelidad de sus súbditos, tras la toma de Pamplona, Fernando el Católico exigió juramento de lealtad y obediencia individual a los pamploneses, sin distinción de parcialidades o grupos. Es decir, solo reconoció prefectos y leales a los que le juraban fidelidad permanente, fueran unos o fueran otros. Los piamonteses y agramonteses, que participaron en la invasión y ocupación de Navarra, lo hicieron como soldados profesionales de Fernando el Católico, y bajo su completa voluntad en fidelidad y obediencia. Los piamonteses, como entidad, no participaron en la ocupación ni en su administración y gobierno. Los admitidos en los cargos solo lo fueron tras someterse a su entera y única voluntad del monarca. La prueba material de que la política institucional de los piamonteses en Navarra era también de mantener el reino independiente la constituyen los acuerdos unánimes de las Cortes en contra de las medidas que imponía el católico y las gestiones que se tramitaron ante el monarca. La unidad de criterios, demandando derechos institucionales propios como país, fue y siguió siendo total durante siglos. La ocupación militar del territorio, la composición de sus objetivos extranjeros, la visión táctica y estratégica empleada, especialmente la fortificación de Pamplona, son confirmantes de que la presencia extranjera fue contra la voluntad de todos los habitantes nativos. Los acuerdos unánimes de las Cortes en contra de las medidas que imponía el católico y las gestiones que se tramitaron ante el monarca ya desde el año 1513, así como las peticiones acordadas, demuestran que la concepción de los navarros, agramonteses, piamonteses y resistentes a la forma de Estado y sus era la forma de Estado de Navarra y sus instituciones como reino con Estado propio. Los acuerdos de las Cortes de 1530 y 1561, demandando jurisdicción, rey propio y derecho institucional exclusivo, así lo demuestran. La división existente entre agramonteses y piamonteses con al reparto de puestos y cargos se fomentó desde el mismo poder durante siglos, poniendo así sordinas a las demandas unánimes de las Cortes, que sometidas bajo falsas promesas, retrasos, engaños y hasta descaradas negativas en base a la fuerza vital de ocupación, no pudieron oponerse a dichas medidas. A nadie le extrañará que el PSOE y UPN tengan sus diferencias, pero siempre y cuando en un Estado único. Las diferencias entre piamonteses y agramonteses venían a ser un equivalente. Lo que se defendió y defiende durante el periodo de la guerra civil, durante el siglo XV, don Juan y después su hijo Fernando Trastámara, como monarcas que se erigieron por sí mismos, solo dieron la opción de ser obedecidos o castigados.
La guerra no fue en sí la causa, la guerra es efecto. Citarla como causa es exculpar a los causantes. La razón es clara, la guerra no piensa por sí misma. La población general navarra como tal no participó de forma armada ni activa en las hostilidades de la guerra civil del siglo XV, pero sí sufrió las consecuencias de la invasión, sufriendo el hambre y el saqueo en muchos aspectos mortales. Aún falta de estudiar la inmigración que dio origen la mala guerra civil. Durante el mismo capítulo, en la segunda parte, durante la invasión del siglo XVI. La agresión a Navarra partió exclusivamente de una invasión de fuerzas armadas desde el exterior, que sin apoyos de fuerza alguna interior, la ocupó militarmente el año 1512, con el mando único del duque de Alba sobre soldados regulares o de pago, fueran bamonteses o gramonteses. No existían más que soldados militares. El hecho se repitió el año 1516 con el golpe de mano del marqués de Comares y del coronel Villalba. Y en el año 1521 con la entrada de tropas masivas, lo mismo que la toma de Amaiur en 1522 y Hondarribia en 1524. El apoyo popular, colaboración masiva, no se dio en ningún lugar ni ocasión. En los intentos de defensa 1512, 1522, 24 recuperaron y recuperación 1512, 1516 y 1521 tuvieron en todos ellos un componente previo interior, cuya poca fortuna se debió al uso de la imponente fuerza de ocupación, que además se condujo con despojos, amenazas y sanciones. Los naturales que optaron por combatir en defensa de la ocupación territorial de 1512 asumieron la defensa del Estado propio, independientemente de que se acompañaran a ello de otras obediencias y ambiciones personales, además de la lealtad al rey o la ambición de medrar, pero sabían que defendían la nación como reino independiente y el concepto de Navarra como Estado soberano. Las resoluciones unánimes de las Cortes y la labor de los llamados beamonteses en las gestiones a favor de los derechos e instituciones revelan que a la hora de intentar mantener el reino de por sí fueron análogas. Se defendió la identidad institucional existente mientras se pudo, en el sistema de lo que hoy conocemos como Estado, frente a la intransigencia de la ocupación impuesta y mantenida por la fuerza. Como resumen, se defendió desde la institución de las Cortes la fórmula de rey que jurara respetar los derechos e instituciones que además residieran en el reino, y que la potestad de legislar y ejercer la alta jurisdicción de juzgar a sus naturales fuera por acuerdos unánimes de los tres lazos y de sus familias. No fructificaron debido a la presión sistemática y generalizada, como ya hemos dicho, del poder de la fuerza impuesta que fue consolidando la continuada colonización. El epílogo. El final es fácil de exponer y triste de plantearlo. Navarra se pagó su propia conquista, mantuvo a los soldados y sus jerarcas que la ocuparon y no fue atendida ni en sus peticiones ni en las promesas que recibió. Situación que se da hasta hoy en día. Todavía hay quien mantiene que Navarra costó dinero al invasor. Frase textual. Para hacer frente al control militar del reino, la corona española desembolsó solo durante los años 1512, 1513 y 1514 la considerable suma de 800.000 libras navarras, unos 128.000 ducados castellanos. Para hacerse una idea de lo que esto suponía, basta decir que los ingresos totales de la hacienda navarra durante este periodo, que eran destinados prácticamente a los gastos ordinarios del reino, no supusieron ni la cuarta parte de esta cantidad. Le falta a su autor especificar de dónde sacaron el dinero y dónde lo gastaron. Contraponiendo esta afirmación, sabemos que el otorgamiento de los años 1513 y 1514 fue de las Cortes al rey, fue de 20.000 ducados anuales cada año de las Cortes. Queda por conocer en qué los empleaba el monarca de la invasión. Para finalizar, deseo aclarar a los oyentes que aparte del donativo, el invasor también se quedó con el dinero de la administración de los tribunales, importantísima en aquella fecha de la fuente de entradas, en aquella época, por la fuente de entradas que era, con las rentas de los pueblos y villas, que gastaba en gracias y mercedes a sus colaboradores, fueran navarros o extranjeros, y con las entradas de las tablas y las aduanas, con las diezmas, pechas y toda clase de rentas eclesiásticas, con las confiscaciones de bienes y haciendas, con las bulas de la cruzada, con las sanciones del virrey, Consejo Real, contos, etc. Analizo que las Cortes arrendaban los cuarteles y alcabalas con el único impuesto que arrendaban las Cortes. Los demás se los quedó todo el ocupante. He dicho.